Quiero agradecer al pastor Elmer Guzmán por su apoyo y todo lo que ha hecho para que su servidor pueda estar aquí. También agradecer al pastor Núñez, quien nos ha cordialmente recibido en este lugar. Ustedes tienen el título en pantalla de el tema de este momento. El tema acerca de los masculín y términos que van en conexión con este estudio. Hay allí 5 términos o expresiones que yo encontré en mi estudio, y debo confesar que cuando yo empecé a trabajar con este material, yo pensé más que todo en los masculín. Había leído algo acerca de ellos, una vez hablé con un amigo y eso creó una inquietud en mi corazón, y me llamó la atención su conexión con el siguiente término, el número 3, rabín, muchos. Pero luego estudiando, revisando, acomodando, descubrí que hay otros términos conectados también con la idea de los masculín, como lo es los impíos, también el concepto de instruir, de dar entendimiento, bin en hebreo, y finalmente esta triple expresión que está al principio y al final de la sección que estamos estudiando, y es refinar, purificar y hacer blancos. Es aquí donde encontré este estudio, y quisiera entonces, para tener una idea más amplia, que ustedes al estudiar este material, la idea es analizar las conexiones, y realmente que encontré ideas muy interesantes, muy iluminadoras en cuanto a este pasaje de Daniel 11, 29 hasta el 12, 12. Y ahorita vamos a entender por qué esa sección. Aquí está un resumen de las expresiones, los sabios, los violadores, de la palabra mareshi'e en hebreo, y también los muchos, luego el conocimiento, y finalmente que son depurados y purificados tanto al principio como al final de los pasajes que estamos estudiando. Al revisar este material, encontré esta estructura, no del pasaje, sino de las expresiones que coincidentemente se dan de esta manera. Y la división por estas secciones están basadas en la división que tiene el pasaje en sí, en los párrafos, que está basado, que no hay tiempo aquí de analizar eso con calma. Y llama la atención, y fue algo que me llamó la atención hasta el final de este estudio, que estas expresiones están dentro de un inclusio continuo, y la abominación desoladora en 11:31, y que cierra en 12, 11 y 12 con las mismas expresiones, el tamid y la abominación desoladora. Estas son las expresiones que se encuentran allí, y lo primero que quisiera revisar con ustedes es el contexto literario y el contexto de interpretación de este pasaje, para entonces luego pasar a ver las expresiones y saber de qué época estamos hablando. Daniel 11, 21 al 27 es la parte más difícil. Algunos piensan que es la parte final, 11:40 al 12:3. Pero allí en general todos los intérpretes adventistas coinciden en cómo entender este pasaje. Tal vez la única excepción en los últimos años, como mencionaba el pastor Tim en esta mañana, es el concepto de los musulmanes en esa última expresión. Pero en general todos coinciden en esto. Es 11, 21 al 27 donde usted va a encontrar distintas interpretaciones allí. Y luego del 29 al 45 es entendido que se refiere al papado en los últimos, durante la Edad Media, y se refiere también luego del versículo 40 en adelante, se refiere al tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en 11:31 usted llega a la abominación desoladora y al continuo. Y
ya estando aquí, no hay otro lugar para donde ir. Es como un poste en el camino, como una señal que cuando usted llega allí y dice la abominación desoladora, usted dice, ya estoy en la Edad Media, o sea, no hay para dónde ir. Y usted ve que todos los intérpretes adventistas así lo consideran. Y entonces a partir de allí está la obra de este poder papal, que de paso yo interpreto esa parte de 21 al 27, el versículo 21 introduce al despreciable, al vil, y yo entiendo que eso se refiere al papado desde el versículo 21, y esta sección 21 al 27 sería el crecimiento del papado en la historia antes del 538. Entonces luego de allí, cuando ya está fuerte, cuando ha llegado el tiempo, como dice en el versículo 27, nosotros tenemos las tres secciones, los tres ataques que hace este poder. Primero en 11, 29 a 32 habla de un ataque profano, ataque al santuario, instala ataque continuo y instala la abominación desoladora. En el versículo 32 al 35 es un ataque ahora al pueblo de Dios, un ataque de odio. Y finalmente en los versículos 36 al 39 el ataque es ahora del papado contra Dios mismo. Esa es esta sección. Después de ello, nosotros tenemos la descripción del tiempo del fin, los versículos 40 hasta el 12:3. Y esta es la sección por excelencia de la escatología en el Antiguo Testamento. No hay ningún pasaje en el resto del Antiguo Testamento que describa los eventos finales, que sugiera todos esos eventos como lo hace Daniel 11:40 en adelante. Es una obra maestra lo que hace Daniel en ese pasaje. Y entonces allí se habla inclusive a partir del versículo 12:1, cuando Miguel se levanta, 12:2, viene el tiempo de angustia, nunca hubo, y entonces viene la resurrección escatológica y termina en el versículo 3 con la bendición para los masquilín. O sea, más adelante vamos a analizar. Luego la profecía cierra, y lo vimos en la presentación que hizo el pastor, el doctor Moscala. Todas las profecías de Daniel tienen una misma estructura. Hay un prólogo histórico, está la visión o la profecía en sí, está la interpretación, y al final siempre hay alguna explicación adicional. En Daniel 12, esa explicación adicional ven en los versículos 4 al 13, aunque el versículo 13 sería prácticamente el epílogo histórico, y es el epílogo del libro. Aquí está, de una manera sencilla, representada la última sección de Daniel y cuáles son las partes que están comprendidas en esta última sección, donde hay algunas preguntas y se dan algunas respuestas de parte de Cristo, el que está parado en medio del río, y luego Daniel pregunta. Luego vamos a mencionar eso. A mí me duele Daniel porque él pregunta más y Dios le dice, no, Daniel, ya no preguntes más, déjalo ahí, esto es para el tiempo del fin. Y entonces están los dos tiempos proféticos y viene finalmente el epílogo, que es el mensaje de esperanza que se le da a Daniel en el versículo 13. Entendiendo esto, la interpretación de este pasaje, como en general lo hemos entendido nosotros adventistas, y teniendo esto claro, permítame entonces analizar estos términos que he mencionado ahora en su contexto del pasaje. Primero, como mencionaba al principio, hay un inclusio allí. Un inclusio es dos frases que están al principio y al final, iguales, similares, y encierran todo un conocimiento que está en medio de ellas. Eso es lo que se conoce como un inclusio. Y aquí lo tenemos. Interesantemente, me llamó la atención que estas expresiones, por ejemplo, masquilín, solo aparecen en esta sección en Daniel 11. Bin también. Entonces son expresiones que están allí y están colocadas en este lugar especial. Entonces quiere decir que estos sabios, masquilín, están ubicados en el contexto desde la tribulación y apostasía durante la Edad Media hasta los días finales. Es allí, en ese contexto, que aparecen los masquilín
en el pasaje en estudio. Y a partir de 1129 es donde se inicia la Roma papal ya con su poder. Ahí se menciona que habría un cumplimiento del plazo. Y entonces allí en el tiempo señalado, dice 11:22, en el tiempo señalado, ¿cuál es ese tiempo señalado? Los 1260 años. En ese tiempo es que se da esta sección que estamos estudiando. Ese es el contexto del pasaje. Y es allí donde está esta sección tan bonita, tan inspiradora, de 11:32b hasta el versículo 35. Allí es donde está ese pasaje que para mí es una joya. Daniel 11:32, la última parte. Y el pueblo de Dios se esforzará y actuará. En medio de la persecución, el pueblo de Dios trabaja. Y aquí encontramos unos elementos del masculín. Ellos siempre están en conexión con el pueblo de Dios, y lo vamos a mencionar en otros momentos. Allí estos sabios son perseguidos. Daniel 11:33 al 35 describe una dura persecución contra aquellos, como dice el versículo 32, contra aquellos que conocen a su Dios. Hay una gran persecución. Y cuando uno lee esos pasajes es como que uno esté leyendo un libro de historia de la Edad Media. Lo que dice allí, cómo lo describe, la persecución, que serán quemados, serán lanzados en despojo, serán dejados sin nada, muertos a filo de espada, es como estar leyendo el texto, un texto de la historia de la Edad Media, las persecuciones que sufrió el pueblo de Dios en ese momento. Es allí donde se menciona a estos sabios que hacen una obra especial, porque cuando leemos el texto vemos que ahí hay varias expresiones, y coincidentemente aquí en este pasaje y en el último pasaje de 12:10 que vamos a considerar en este estudio, aparecen las 5 expresiones que mencionamos como parte de este estudio, no solo los masculín. Primero están los violadores del pacto, serán seducidos y corrompidos. Aquellos que abandonaron la fe, ahí están los malos, los impíos. El segundo término que aparece es el término masculín, que se encuentra siempre, como mencionábamos aquí con 11:32, siempre conexión con el pueblo de Dios. Quiere decir que los masculín son parte del pueblo de Dios, pero no todo el pueblo de Dios. Al menos lo que yo he encontrado y el texto sugiere, no son masculín. Esto es un grupo especial que pertenece al pueblo de Dios. Y ellos siempre están en conexión con los rabín. Ustedes lo vemos aquí en este pasaje, lo vemos en 12:3 y lo vemos en 12:10. Rabín significa muchos. Estos muchos, la expresión muchos, cuando uno empieza a revisar esto con detenimiento, descubre que es más que un simple adverbio de cantidad. Tiene una frase que tiene un profundo significado teológico. ¿Quiénes son estos muchos? De acuerdo al estudio que hago y que ha sido publicado recientemente, estos muchos son aquellos que son convertidos. Son aquellos porque dice, enseñarán a muchos. Estos muchos son aquellos que han aceptado. Interesantemente, en este pasaje, y también más adelante en el versículo 12:2 y 3, cuando se habla de la resurrección, dice que muchos, lo vamos a mencionar más adelante, unos para vida eterna y otros para destrucción eterna. O sea que los muchos son aquellos que se han convertido, que han escuchado el mensaje, pero algunos han abandonado la fe. Luego tenemos otro punto importante en el estudio que aparece también en este pasaje, y algunos de los entendidos caerán. Y aquí la palabra clave es bin, muy utilizada en el libro de Daniel para referirse a entender, comprender. Este bin, este entendimiento es clave. Este entendimiento tiene que ver con la enseñanza, con el trabajo que hacen los masculín. Y finalmente, interesantemente, estos masculín también son perseguidos. Algunos de ellos son muertos. Y es en ese contexto que en versículo 35 se usan esas 3 expresiones que dice, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Entonces ahí están más adelante
Voy a mencionar los verbos hebreos allí, pero el punto es ver que están en este contexto. La siguiente expresión se encuentra en la sección escatológica, en Daniel 11, 40 al 41. Y hay allí, 2 veces aparece la palabra rabín. Esta vez no aparece en los masculín, pero allí dice, el versículo 41 dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Aquí hay 2 detalles que yo quisiera recalcar. Primero, la palabra provincias o países no está en el texto original. El texto original dice simplemente y muchos caerán. O sea, rabín otra vez. Y como lo hemos mencionado en la vez pasada, en general se ha entendido que la tierra gloriosa se refiere al pueblo de Dios. Entonces aquí los rabín una vez más están en conexión con el pueblo de Dios. Algunos tal vez han puesto allí provincias porque la segunda parte del versículo menciona a Amón, Moab y los hijos de los príncipes o los hijos de Amón. Entonces, debido a ello es que pusieron allí esa palabra. Ellos caen. Este texto se entiende como el momento en que el papado reacciona en el versículo 40 ante el ataque del rey del sur. Se enoja y nosotros estaremos viviendo casi que en este momento de la tierra gloriosa. Y aquí viene entonces la reacción del papado, se enoja, ataca, reacciona y muchos caerán. Quiere decir que algunos fieles y algunos convertidos tristemente pasarán por esa experiencia. Y lo mismo se ve más adelante en el versículo 44. Daniel 11, 40 y 41 presenta que hay un primer ataque, la reacción del poder del rey del norte. Cuando es atacado, dice que se levanta en ira y lanza sus tropas. Entra a la tierra gloriosa, a muchos caerán, y no solo ellos, sino también, como mencionamos, Edom, Moab y los hijos de Amón. No tenemos tiempo para dar una explicación de cada una de las expresiones, pero luego de eso, los versículos 42 y 43 mencionan que después de conquistar Palestina, simbólicamente, ataca a Egipto, toma las riquezas de Egipto, y entonces Libia y Etiopía seguirán sus pasos. Quiere decir que en ese momento el rey del norte, ese falso rey del norte, tiene el control mundial, tiene el mundo religioso y el mundo político y económico en sus manos. Y cuando está tiene en control todo ese poder, dice el versículo 44 que hay noticias que vienen del norte y del oriente. Esos son los 2 puntos cardinales, los cuales generalmente se representa a Dios viniendo o donde Dios mora. Es allí que se escuchan estas noticias de oriente. Ahora, ¿dónde estaba el rey del norte? En Egipto. Versículo 42 y 43. Si usted se para en Egipto, el nororiente, y apunta hacia allá, lo lleva ¿a dónde? A Jerusalén. O sea, el símbolo está muy bien hecho. Él escucha noticias de Jerusalén, del monte glorioso y santo, la iglesia de Dios triunfante. Entonces dice que se levantará con ira y que saldrá con ira para destruir y matar a muchos, a los rabín, aquellos que han escuchado, aquellos que han aceptado. O sea, él se va a levantar. ¿Por qué? Y la hermana Juárez sugiere así en los últimos días, el papado no querrá que el pueblo de Dios escuche, la gente del mundo escuche el mensaje final de salir de Babilonia, 18, 2 y 4 de Apocalipsis. No querrá que lo escuchen, entonces él regresará con gran ira para matar a muchos. Y nótese lo interesante, que dice el versículo 45, que cuando este rey regresa, ¿qué es lo que hace? Planta sus tiendas. ¿Dónde? Entre los mares, mar Mediterráneo, entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Qué representan los mares? Multitud de las naciones, los pueblos. Este poder no va a querer que la luz que sale del monte de Sión, del pueblo de Dios en el último día, llegue a oídos
de las multitudes. Es en ese contexto que se menciona Rabín en Daniel 11, 41 al 45. Luego, la siguiente mención es en Daniel 12, 2 y 3. Los muchos y los sabios en el día escatológico. Mencionamos que Daniel se levanta, es un tiempo de angustia, un tiempo difícil, y entonces aparece allí en el versículo 2 otro pasaje que es único en el Antiguo Testamento, que es que el clímax, aunque hay unas sugerencias en otros pasajes del Antiguo Testamento, este es el clímax en cuanto a la resurrección física en el Antiguo Testamento. Es como donde está más fuertemente arraigada esa doctrina, más claramente expresada, Daniel 12:2, donde dice que muchos de los que duermen en el polvo, y aquí aparece la palabra Rabín, nuevamente muchos de los que creyeron se levantarán, algunos para vida eterna y otros para destrucción, muerte eterna. Entonces, nuevamente aquí encontramos la expresión Rabín en ese contexto y vemos que son los que se han convertido, pero que inclusive hay entre ellos algunos que no necesariamente van a permanecer firmes en ese conocimiento, en esa salvación que conocieron. Y entonces Daniel 12:3 cierra con una visión hermosa de felicidad, y es la bendición que se da a aquellos que son fieles, y es el oráculo cierra con una hermosa bendición. Luego de tantas guerras, luchas, engaños y todo lo que presenta el capítulo 11, termina diciendo que los que son sabios, aquellos que enseñaron, y aquí está la idea nótese aquí el otro concepto, la idea de enseñanza, Umá Sedique, aquellos que enseñaron y literalmente hicieron justos. ¿Eso a quiénes? A las multitudes brillarán por la eternidad. Y aquí en este versículo 3 del capítulo 12 encontramos allí los sabios que son bendecidos porque llevaron a muchos, los que han sido convertidos, y finalmente que le han llevado, los han enseñado. El concepto de enseñar aquí en el versículo 12:3. Faltan dos pasajes más. 12:4. Muchos discuten dónde colocar 12:4. Si 12:4 es parte de la visión o 12:4 ya es parte de la conclusión. Pero el texto sugiere que ya es parte, el versículo 4 ya es parte de la explicación que viene final, la adición que se hace de más conocimiento para el profeta, tal como las otras profecías, siempre hay una explicación adicional. Y entonces en ese texto se invita al profeta y se le dice: sella la profecía. Cerrar y sella Satán y Hatam. Y esto es muy interesante porque sellar no quiere decir esconder, no quiere decir que es algo, un conocimiento místico o inalcanzable, sino que lo que se va a entender aquí es que es un conocimiento que queda guardado, que queda sellado. Y aquí está nuevamente la idea del conocer la palabra de Dios. Y nosotros como adventistas sabemos bien de lo que se está hablando aquí. Se está sellando el libro de Daniel, que no iba a ser entendido en su plenitud sino hasta después del tiempo del fin, alrededor de 1798. Y entonces aquí se dice que muchos, aquellos que llegan al conocimiento de la revelación de Dios, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nótese que aquí aparecen otra vez los rabín, los muchos, aquellos que están conociendo la verdad, aquellos que están siendo instruidos. Lo interesante es que aquí no se menciona a los sabios, y lo que sugiere que el conocimiento que llega allí es más producto de la investigación personal. Y ese fue el caso de muchos de estos hombres, especialmente Guillermo Miller, que en esa época
por su estudio personal, por su investigación personal, llegaron al conocimiento y el entendimiento de una forma más clara del libro de Daniel. Los rabín deben correr a diferentes lugares tratando de obtener la ciencia. Da'ad en hebreo, una expresión que viene del verbo hebreo yadá, que significa saber o conocer. Nuevamente está allí la idea expresada del conocimiento. Entonces, nótese cómo cada expresión se complementa y se ilumina la una a la otra. Finalmente, 12, 8 al 10. Hay una pregunta, uno de los varones contesta, menciona los 2300, tiempos y medio tiempo, versículo 12, 7. Y entonces Daniel hace una pregunta, y como mencionaba al principio, le toca el corazón pensar que Dios le dice a Daniel, Daniel ya no pregunta más. Como diciendo, ya, no insista. Ya te dijimos bastante, y si no entiendes, lo siento. Y por eso dice que no entendí. Huelo a bin, nuevamente el concepto bin, de entender. No entendí. Y es aquí entonces donde viene una explicación adicional y es esta expresión en el versículo 10, que es el último texto a considerar. Y me llama la atención que allí una vez más aparecen las 5 expresiones de este estudio. Y está en lo que se llama un quiasmo. Saben que un quiasmo es un paralelismo hebreo invertido. Y el propósito del paralelismo, como lo vemos muchas veces en los salmos, en los proverbios, es que se dice una frase y la otra la explica, ya sea por similitud o por contraponiendo las dos ideas la una de la otra. Es una práctica muy común de la poesía hebrea. Con esto en mente, entonces nosotros podemos entender aquí mejor 12:10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahí está ese versículo 10 expresado de manera clara la condición del pueblo de Dios en los días finales y del mundo entero. Hay aquí varios elementos que debemos considerar. Primero, muchos, una vez más, están conectados con los sabios. Y permítame regresar y ustedes vuelvan a leer el texto. Nótese que como muchos en el paralelismo A1 y A2 están conectados. Si eso es realmente la intención del paralelismo hebreo, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Además, en el sentido negativo, al ver este paralelismo por contraposición, no entender puede significar similar a hacer el mal. Y nótese aquí la idea, dice, pero los entendidos comprenderán, allí en la sección A2. Pero ¿qué dice el B2? Ninguno de los impíos entenderá. O sea que hacer el mal conlleva la idea de entender, conlleva la idea de hacer el mal. Entender, son los muchos que implica la idea de ser limpio, emblanquecido y purificado. Y finalmente los sabios, los masquilín, se contrastan con los reshaim, los impíos, los malvados, en 12:10. Es interesante tomar el texto y analizar, ver las implicaciones que hay en todas esas expresiones. Además, la repetición del verbo rasá en la oración, los impíos obran impíamente, donde viene el término impíos o malos, es una descripción del carácter extremo de los pecadores, no pecados, de los pecadores en los últimos días. Por tal motivo es que este texto es equiparado con Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, donde se dice que los que hagan mal seguirán haciendo el mal, y los que hacen el bien seguirán haciendo el bien. Finalmente, con todo este trasfondo de esa descripción y esa comparación entre los impíos, los sabios,
la alusión a los muchos actúa como una promesa. O sea, quiere decir que muchos de los que van a escuchar ese mensaje, muchos de los que han sido llamados van a ser purificados, emblanquecidos y refinados. Dios anuncia que su pueblo, los sabios y los muchos, serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Y aquí, como lo hago en el trabajo, aquí no me detuve mucho a analizar el concepto masquilín y las implicaciones de cómo se entiende en el Antiguo Testamento, pero en cuanto a varar, purificar, es una expresión que se usa varias veces para referirse a cómo Dios purifica a su pueblo. Ser emblanquecidos también, y tiene en el contexto de Levítico, de Números, tiene un contexto ritual, el verbo laván, lo que sugiere que es una limpieza. Al decir ser purificados, emblanquecidos, se refiere a una limpieza espiritual. Y finalmente, Sarab contiene la idea del herrero trabajando con el metal. La idea de purificar, de refinar. Dios purifica a su pueblo en el horno del sufrimiento. Y es una verdad que aparece en otros textos, no solo del Antiguo Testamento, como se cita allí, sino también del Nuevo Testamento. Y una verdad que se encuentra también durante el cautiverio en Egipto. ¿Qué podemos cerrar y concluir? Habrían muchas cosas que tratar de juntar y rescatar en este estudio, pero tal vez lo primero que voy a compartirles es la estructura que presentamos al principio, pero ahora con una pequeña explicación del significado y las implicaciones escatológicas. Y ustedes lo tienen allí en pantalla, y las implicaciones de estas expresiones en su contexto, y tratando de resumir en pocas palabras lo que cada expresión en su respectivo pasaje tiene que señalarnos. Cada expresión tiene que decirnos, y ya analizamos el significado, las conexiones entre ellos, y también señalamos el contexto literario, el contexto de interpretación. Los masquilín son maestros evangelistas, aquellos que conocen la verdad y tienen una idea del tiempo profético a la luz del libro de Daniel. Ellos testifican y enseñan especialmente durante los tiempos de persecución, ya sea durante la Edad Media o durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. El trabajo principal de los masquilín es instruir a muchos, aquellos que estén abiertos a recibir, aquellos que escucharon las enseñanzas y se unieron al pueblo de Dios. Los masquilín se contrastan con los malvados. Parece que estos malvados también se unieron, algunos de ellos, a la comunidad del pacto, porque dice que muchos, en versículos 33 a 35, dice que muchos finalmente los abandonaron y renegaron de la fe. Pero finalmente, la instrucción de los masquilín, los sabios, el conocimiento de las profecías, guía y salva a los rabín que escuchan y se unen al pueblo de Dios. Y lo interesante, el último detalle a rescatar, al menos en ese momento, es que los que están en estas expresiones están en un contexto de persecución, al igual que los muchos que aparecen allí en 11, 33, 35, 41, 44, siempre están en un contexto de persecución, perseguidos, y es en ese contexto que se da este mensaje de los sabios. Y en conexión con estas personas, los sabios son aquellos que enseñan la palabra de Dios en ese contexto, sobre todo el conocimiento profético. Dios nos bendiga y nos permita ser parte de esos masquilín.